Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Felipe Rubio y junto con mi compañera Milena Sánchez venimos a exponer la patología del cáncer colorectal. Pertenecemos al técnico en enfermería del SENA de la ficha 2142091 bajo la supervisión del profesor Juan Pablo Forero López. Bueno, para empezar, tendemos ya, como venimos sabiendo, el cáncer pues se origina cuando las células en el cuerpo comienzan a crecer en forma descontrolada. Casi cualquier célula del cuerpo pues puede convertirse en cáncer y propagarse a otras partes del cuerpo. Tenemos pues que el cáncer colorectal es originado en el colon o en el recto. ¿Cómo se forma? Bueno, ¿cómo se forma? Tenemos que el cáncer, la mayoría de los cánceres colorectales comienzan con un crecimiento en el revestimiento interno del colon o del recto. Esos crecimientos se refieren o se conocen como pólipos. Algunos tipos de pólipos pueden convertirse en cáncer con el paso del tiempo, pues que por lo general no tiende a durar mucho, muy poco tiempo, sino se empieza a notar a un largo plazo de tiempo. Pero pues no todos los pólipos se convierten en cáncer. La probabilidad de que un pólipo se vuelva canceroso depende del tipo de pólipo, en el cual encontramos dos tipos, los cuales son pólipos adenomatosos o también referidos como adenomas, y pólipos inflamatorios o pólipos hiperplásticos. Los pólipos adenomatosos son pólipos que alguna vez pues se transforman en cáncer debido a esto de que existe un adenoma, que es una afección precancerosa. ¿Qué son los adenomas? Los adenomas son tumores que se generan y estos se vuelven cancerosos. Para entender qué son los pólipos, bueno, pues los pólipos son acumulaciones de células en ciertas zonas de las capas del revestimiento del intestino grueso o en el colon, ¿sí? Y cuando entendemos que existen más de estos, existe un crecimiento en estos pólipos mayor a 1 centímetro debido a la aparición de un adenoma, pues entendemos que ya se vuelve o se genera un cáncer. Bueno, tenemos también los pólipos inflamatorios o pólipos hiperplásticos, que son pólipos más frecuentes, en los cuales no se genera cáncer, solo se tienden a ser tratados con un tratamiento antiinflamatorio y así. Pero pues son fáciles de controlar y no son peligrosos como los para generar un cáncer. Tenemos que pues otros tipos de entre otros factores que pueden hacer que un pólipo sea propenso a contener cáncer, pues tenemos, como había dicho, que tiene que ser si se descubre el pólipo mayor a 1 centímetro, eh, si existen más de dos pólipos o en dado caso que exista una displasia, la cual pues es otra afección precancerosa. Esto implica la existencia de un área del pólipo o del revestimiento del colon o en el recto en el que las células tienen un aspecto anormal, que pueden llegar a tener una apariencia en las células cancerosas. Para cómo sabemos esto, cómo nos damos cuenta, pues el medio diagnóstico de esto es se hace una colonoscopia para saber si existen estos pólipos o existe el tipo de cáncer para hacer este tipo de cáncer, o sea, para diagnosticarlo. Bueno, luego tenemos cómo se propaga. ¿Cómo se propaga el cáncer? Bueno, si se forma el cáncer dentro de un pólipo, con el tiempo pues puede crecer hacia la pared del colon o del recto. La pared del colon y el recto pues está compuesta por muchas capas. El cáncer colorectal se origina en la capa más interna, que la conocemos como la capa mucosa, y puede crecer hacia el exterior a través de algunas o de todas las demás capas del tracto digestivo en el área del intestino grueso.
Cuando las células cancerosas se encuentran en la pared, estas pueden crecer hacia los vasos sanguíneos o hacia los vasos linfáticos, que son los canales diminutos que transportan material de desecho y líquidos. Desde allí, las células cancerosas pues, pueden desplazarse a los ganglios linfáticos cercanos o partes distintas del cuerpo, que es donde pues se empieza a expandir el cáncer en dado caso de haber hecho una metástasis. Bueno, por mi parte esto es todo. Muchísimas gracias. A continuación mi compañera Milena. El tratamiento depende de muchos factores, entre esos la etapa en la que se encuentra el cáncer. Las etapas del cáncer de colon son divididas en 5. La etapa 0, que es donde el cáncer está en una etapa muy temprana y está ubicado en la capa más interna del intestino. En la etapa 1, el cáncer está en las capas internas del colon. En la etapa 2, el cáncer se ha diseminado a través de la pared muscular del colon. En la etapa 3, el cáncer se ha diseminado a los ganglios linfáticos y en la etapa 4, el cáncer se ha diseminado a otros órganos fuera del colon. Las opciones de tratamiento que hay son la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia y la terapia. En la cirugía, el cáncer de colon en etapa 0 se puede tratar extirpando el tumor usando la colonoscopia. Para el cáncer que está en etapa 1, 2 y 3 es necesario realizar una cirugía más complicada para extirpar la parte del colon que tiene el cáncer. Esta cirugía se llama resección del colon, también conocida como colectomía. Seguimos con la quimioterapia, que casi todos los pacientes con cáncer de colon en etapa 3 reciben este tratamiento después de la cirugía durante 3 a 6 meses. Esto se denomina quimioterapia complementaria. En medio de que se extirpó el tumor, se suministra quimioterapia para tratar cualquier célula cancerígena que pudo haber quedado. La quimioterapia también es utilizada para mejorar los síntomas y prolongar la supervivencia en personas con cáncer de colon en etapa 4. En la radiación. La radioterapia se utiliza algunas veces, no siempre, para el cáncer de colon. Para personas con la enfermedad en etapa 4 que se ha diseminado al hígado, se puede usar un tratamiento dirigido a este órgano. Esto puede incluir cauterizar el cáncer, se llama ablación, aplicar quimioterapia o radioterapia directamente en el hígado, congelar el cáncer, crioterapia y la cirugía. En el tratamiento de la terapia dirigida se concentra en objetivos como las moléculas específicos en las células cancerígenas. Estos objetivos influyen en la forma en la que las células cancerosas crecen y sobreviven. Utilizando estos objetivos, el medicamento incapacita las células cancerosas de manera que no se pueden diseminar. La terapia dirigida puede suministrarse en forma de pastillas o puede inyectarse en una vena. También se puede realizar la terapia dirigida junto con la cirugía, quimioterapia o la radioterapia. Como posibles complicaciones se tiene el bloqueo del colon, provocando obstrucción intestinal, la reaparición del cáncer en el colon, la diseminación del cáncer a otros tejidos y órganos, llamado pues metástasis, y el desarrollo de un segundo cáncer colorectal primario. Como cuidados de enfermería, tenemos que en los cuidados preoperatorios, la preparación general, prestando importancia a su estado nutricional, se prescribe una dieta con alto contenido calórico, líquida, baja en residuo por varios días antes de la cirugía. Preparación intestinal, colocación de sonda nasogástrica y vesical. Es muy importante el apoyo psicológico, como también enseñar ejercicios de respiración.
En los cuidados postoperatorios, promover la oxigenación, mantener el equilibrio de líquidos y electrolitos, mantener la permeabilidad de la sonda nasointestinal, registrar cantidad de drenaje, auscultar abdomen en busca de peristaltismo, estimular la deambulación y la reanudación de dieta en forma gradual. Terminamos con los enlaces bibliográficos y eso sería todo. Muchas gracias.